La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas. Esta noche un poquito fría, pero es el tiempo del frío. Saludamos a todos los hermanos. Sean bienvenidos, amados todos. Le voy a invitar a que tome su Biblia, por favor, y vamos a concluir, si se pudiera decir, hablando acerca de la iglesia como una asamblea, como una congregación, como una reunión convocada de parte de Dios con propósitos espirituales, con propósitos de actividades espirituales. Ya hablamos de su formación o su fundación, cómo la iglesia es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Luego hablamos de la formación o su estructuración y hablamos acerca de los ministerios que están funcionando dentro de la misma. Asimismo, hablamos de la protección que la iglesia tiene a cargo del Señor. Así es de que vamos a, póngase de pie por favor, con su Biblia, abrir la Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a considerar este pasaje que es bastante predicado, enseñado, pero que de alguna manera vamos a traerlo en esta noche. En lo que usted localiza en su Biblia, Efesios capítulo 6, queremos bendecir la vida de nuestra hermana Edna Arriola, hijita de nuestra hermana Magda de Arriola y de mi hermano Manuelito, hermana de nuestras hermanas Priscilita, Susi, de Loida. Pues Edna este sábado 14 creo que es, va a estar contrayendo bodas, o sea, se va a estar casando. Ahí tenemos la invitación que nos dieron, pero lamentablemente tenemos actividades aquí, por eso no podemos asistir, pero ya giré mis respectivas disculpas, pero no dejé de anunciarle a la congregación que la hijita, la hermana Magdita, pues estará contrayendo nupcias este sábado y pues le bendecimos, ¿verdad? Y bendecimos y saludamos a la familia Arriola, porque de verdad que es un acontecimiento muy, muy agradable para ellos. Hermana Magdita está, pero que anhela ser abuela y la verdad es que esa es una oportunidad. Así es de que saludamos y bendecimos a la familia Arreola Aguirre por este magno evento que van a desarrollar este sábado. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Amén. También, como dijo mi hermano pastor hermano Ricardito, bienvenida a la familia Sandoval, que siempre nos hace recordar que estamos en diciembre. Pero bienvenidos siempre, nos bendice su visita. Sean bienvenidos mis hermanos. Enviamos saludos a los muchachos allá a donde se encuentran. Bienvenidos mis amados y bienvenidos todos los demás hermanos y hermanas en esta preciosa noche. Estamos en Efesios capítulo 6, entonces verso 10 en adelante. Dice de la siguiente manera: por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza.
revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo o acechanzas. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis en el día malo, para que podáis resistir en el día malo y haciéndolo hecho todo, estar firmes. Por lo tanto, estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Amén. Padre que estás en el cielo, te bendecimos y te agradecemos, Señor, tus favores maravillosos, esa bondad que tú tienes para con nosotros, tu presencia, Señor, que no nos falta, tu amor y tu gracia, Señor, en cada momento de nuestros días, de nuestro caminar. Reconocemos, Señor, que tú eres bueno. Por lo tanto, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te suplicamos, Señor, que por favor cada uno de nosotros que estamos en este lugar podamos percibir muy bien tu palabra, guardarla en nuestro corazón y que sea de grande ayuda para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano y hermana. Como dije anteriormente, estas semanas hemos estado hablando acerca de la iglesia y vimos la fundación de la iglesia, la formación de la iglesia, y ahora quiero tocar un poco la preocupación de Dios, porque es de Dios, de que la iglesia se cuide, de que la iglesia, como dice el apóstol Pablo, termine su carrera con gozo. O sea, terminar la carrera con gozo significa que se termina en victoria, que se termina triunfante. Entonces, para eso Dios en su infinita misericordia y bondad, pues obviamente nos permite, nos invita, nos llama a que podamos tomar, fíjese esto, tomar las armaduras de Dios. Aquí empecemos por decir algo muy interesante. Esa armadura que nos va a proteger, que nos va a servir para lidiar contra el enemigo, para luchar contra el enemigo, esa armadura es de Dios, no es humana, no es de hombre, es de Dios. Por lo tanto, es una armadura espiritual. Es una armadura en donde nosotros podemos estar protegidos contra todas las acechanzas del enemigo para destruir, oiga esto, el alma del creyente. El diablo no está interesado en destruirnos un pie, en destruirnos una mano, en destruirnos partes del cuerpo. No, él no está interesado. Él está interesado en destruir nuestra alma. Porque usted sabe que el evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo fue precisamente para salvar nuestras almas. El plan de Dios de enviar a Jesucristo fue para salvar el alma de la persona. Porque todo lo demás, independientemente del alma y del espíritu, deja de ser. Bueno, todo lo demás sería el cuerpo. Deja de ser.
Pero el alma no muere. El alma continúa viviendo. Y según nos enseña la Escritura, el alma de la persona que muere en la tierra, que termina su tiempo aquí en la tierra, dice, sale de ese cuerpo con vida y continúa, oiga, esto es interesante, una eternidad. Una eternidad. Eso quiere decir que el alma no muere. El alma tiene vida eterna. Ahora, va a vivir eternamente. Pero, ¿en dónde? Ese es el punto. Porque hay dos lugares a donde el alma va a ir o va a llegar a empezar una eternidad. Hay dos lugares. Entonces el enemigo está interesado espiritualmente a destruir nuestra alma, en el sentido de que quiere que nuestra alma vaya a condenación eterna. Es el propósito de él. ¿Por qué él para allá va? La Escritura nos enseña de que el Señor ya preparó un lago de fuego y azufre. Dice que está listo, preparado para el diablo y sus ángeles y sus seguidores. Entonces él ya tiene su lugar ahí preparado. Él ya sabe que va para ahí. Entonces, se quiere llevar a otros. Él está trabajando. Fíjese que es tan tremendo que el diablo no está trabajando en el hombre para que sea pobre, para que sea un fracasado. Fíjese que al diablo no le interesa que el hombre esté enfermo, esté necesitado. No, a él lo que le interesa es que sus acciones, sus actos, los separen de Dios. Oye, los separe de Dios. Eso es lo que él quiere. Porque a la luz de la Escritura, más bien el diablo lo que ofrece a la gente son comodidades, abundancias, que estén bien, pero que con sus actos se aparten de Dios. Mire qué tremendo, que con sus actos se aparten de Dios. ¿Cuál es el resultado final de apartarse de Dios? Acompañar al diablo a condenación eterna. Y eso es lo que él quiere. Eso es lo que él manifestó desde el momento de su caída. Él era un siervo de Dios con un privilegio especial en el reino de los cielos, cuando era luz bel, o sea, luz bella, cuando servía al Señor. Pero cuando cayó, cuando se rebeló, cuando cayó en rebelión delante de Dios, no se quiso venir solo. La Escritura misma dice que se trajo una gran cantidad de siervos del Señor, de ángeles que le servían al Señor. Se los convenció y se los trajo. Ahora está en una antesala hoy en día, él con esos seguidores. Entonces tiene que caer hasta el lago de fuego y azufre. Ahí es su final. Entonces no quiere irse solo. Entonces dice la Escritura que el Señor Jesús, que fundó, que formó la iglesia con el propósito de salvarla de condenación. Porque es el propósito del Evangelio específico, que nuestra alma se salve, que nuestra alma llegue a la vida eterna, pero en Dios, en la gloria del reino de Dios.
Porque lo opuesto al lago de fuego y azufre es la gloria en el reino de Dios. Entonces viene Jesucristo a ganar almas, a llamar almas para que se salven. Trabaja, opera, hace un sacrificio para que usted y yo alcancemos la salvación eterna, la salvación en la gloria del reino de Dios. Pero el diablo a la par está trabajando para que las almas, en lugar de salvarse, se condenen. Entonces Dios, para proteger la obra de su Hijo, porque nosotros somos obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted es obra del Señor Jesucristo. Usted es fruto del sacrificio de Cristo. Usted es fruto del amor de Dios. Usted es fruto de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted es fruto de ello. Y el Padre reconoce y el Padre dice: el fruto del sacrificio de mi Hijo es la iglesia. Son los hermanos que se congregan ahí en Villanueva. Es el fruto del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Entonces lo voy a proteger. Ahora, ¿cómo nos va a proteger? ¿Y contra qué? Porque son dos cosas muy interesantes. ¿Contra qué y cómo? En primer lugar es contra nuestro enemigo número uno, que es el diablo. ¿Contra qué? Contra las acechanzas de él, contra los dardos de él, contra las astucias de él. ¿Para qué? Para hacernos caer en desobediencia, para hacernos caer en una vida no agradable delante de Dios, porque él lo que quiere es que nosotros peleemos con Dios. Fíjese qué tremendo. Eso es lo que el diablo quiere, que usted pelee con Dios. Dios no va a pelear con nosotros, pero nosotros sí podemos pelear con él. Entonces el diablo trabaja, envía voces que podrían ser atractivas, motivadoras, para que nosotros peleemos con Dios y entonces el diablo logre su objetivo. Pero entonces dice Dios: como hay un enemigo, voy entonces a darles algo para que se defiendan. A veces nosotros creemos, hermano, y es tal vez una creencia un poquito jalada, porque a veces creemos de que Dios nos cuida, ¿verdad? Solo Dios nos cuida. Yo no tengo pena, Dios me cuida y Dios me cuida. No. Dios te da la herramienta para que te cuides. Dios te da la sabiduría para que te conduzcas bien. Dios te da la fuerza para que puedas salir avante. Dios te da la inteligencia para que lo que hagas sea agradable delante de Dios. Porque dígame usted, aquí entre nos, ¿quién de nosotros fracasaría si es Dios el que hace todo por nosotros? ¿Quién fracasaría? Nadie. Y si fracasamos, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Si nos llenamos de doctrina de que es Dios el responsable de guardarnos, de conservarnos en la fe, Dios, tú sabes que aquel texto hay que entenderlo bien, ¿verdad? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Es cierto que Él está con nosotros, pero ¿quién contra nosotros? Hay un montón. Pero ¿cómo los vencemos? No solo porque Dios es por mí, sino porque Él nos da las herramientas. Entonces nosotros tenemos que actuar.
A mí me impactó cuando, pues, ya mucho tiempo que vimos los acontecimientos de Josué en Jericó, cuando Dios lo envía a que entre al pueblo a Canaán. El Señor le dice: ve y vas a pelear contra esos reinos y vas a vencerlos. Y sí, dice Josué, prepara su ejército y se va. Cuando llega ahí le dice: ok, deténganse, ahora solo rodeen las murallas. Ahora suenen las trompetas. Ahora griten fuerte. Y las murallas cayeron. O sea, ¿quiénes botaron las murallas? ¿Quién botó las murallas? Dios. Pero ¿quiénes obedecieron a Dios? El pueblo. O sea, ahí, mire, hermano, tal vez es un poquito difícil de asimilar, pero hay que hacer algo. Tenemos una parte importante que hacer. No podemos quedarnos solo sentaditos ahí: Señor, defiéndeme, ¿verdad? Ahí te encargo, mis enemigos, por favor, y no hacemos nada. No. Aquí dice la Escritura, volvamos ya al texto: revestidos con toda la armadura de Dios. Ahora dígame usted, si un soldado se arma con toda la armadura, se viste con toda la armadura, hasta con su lanza, pero no hace nada, ¿a qué ejército va a vencer? Si no sale a la batalla, si no sabe pelear, aunque esté vestido, aunque tenga el yelmo y tenga la coraza y tenga toda la armadura de Dios y la lanza y todo lo puede tener, pues si no sale a pelear, ¿de qué le sirve? Entonces aquí lo que dice es: revistámonos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra las insidias del diablo. Eso quiere decir, es cierto, estemos armados. No dice que nos armemos cuando venga el diablo a atacarnos, no, tenemos que estar armados siempre. Porque de repente no nos da tiempo, pero ni siquiera ponernos el casco, hermano. No, dice que estemos con la armadura puesta, listos, preparados, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo, de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que nuestra lucha no es contra personas. No es contra personas, hermano. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. El enemigo está atacándonos espiritualmente. Nos está atacando de una manera que quiere que nosotros fracasemos, que quiere que nosotros nos rebelemos a la conducta que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Entonces dice la Escritura: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y ese día malo no sabe uno en qué momento llega, hermano. Un país tiene que estar preparado contra el enemigo las 24 horas del día. Tiene que tener soldados armados, soldados preparados, soldados en lugares estratégicos. No van a estar todos los soldados en un solo lugar o descansando o jugando fútbol y de repente ahí vienen los enemigos, agarren las cosas y vayan. No, tienen que estar ya ahí, en los lugares posibles en donde podemos ser atacados.
Pareciera que se invirtiera demasiado en algo que no tiene acción, que hayan soldados en las fronteras, que hayan soldados en los aeropuertos, que hayan soldados en otros lados ahí. Pero si no pasa nada, nunca pasa nada. ¿Y por qué están ahí los soldados? Y hay que estarles pagando, y hay que estarles dando comida, y hay que estarles esto, y nunca hay un enemigo. No, pero ¿y si llega a venir? ¿Quién nos defiende? Y no precisamente el que usted está pensando. Pero ¿quién nos defendería entonces? En lo que buscamos a los soldados para que vayan a la frontera, se nos meten los enemigos, hermano. Es como dice un eslogan de una empresa de seguros: es mejor tener seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Me estoy explicando? O sea, a veces uno dice, pero es que si pago seguro del carro, hermano, si yo no choco nunca y tengo que pagar 200 o 100 quetzales mensuales por el seguro ahí, y nunca lo voy a usar y nunca lo voy a usar, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? De repente tienes un accidente y entonces dices, y no tengo seguro. ¿Y ahora? Tienes que pagarlo todo en junto. Tienes problemas. Entonces el eslogan muy adecuado dice: es mejor tener el seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque cuando no se tiene es problema. Entonces lo mismo está diciendo la Escritura. Hermano, tenemos que estar siempre, ¿cómo se dice? En guardia, ¿verdad, hermano? Listos, preparados, porque tenemos un enemigo aférrimo, un enemigo muy grosero, que quiere destruirnos, y que no solo quiere destruirnos a nosotros, sino quiere destruir la obra que Cristo hizo en nosotros. Porque eso es lo que sucede. Si tú o yo nos dejamos vencer por el enemigo, oiga esto: si tú o yo nos dejamos vencer por el enemigo, a quien estamos primero derrotando nosotros mismos es a Jesús. Porque la obra que el Señor hizo por nosotros se hizo nada, se echó a perder. Es como los alumnos aquellos que hay muy pocos ya, ¿verdad? Pero todavía hay algunos que cuando termina el año o el ciclo escolar reciben un certificado que dice ahí reprobado o no aprobado. Y de ahí le dicen los compañeros: ¿cómo te fue vos? Fíjate que perdí. No debe decir perdí. ¿Sabe cómo decir? Perdimos. Porque perdió él y perdieron sus padres. A veces no pensamos en eso. A veces pensamos que el alumno, claro, el alumno que depende del financiamiento de los padres. Porque hoy hay alumnos, gracias a Dios, que trabajan y se pagan sus estudios. Pues qué bueno, excelente. Pero los alumnos que los padres los subsidian, que papá está constantemente ahí pagando la colegiatura, la cuota, comprándole los libros, comprándole esto, comprándole uniforme, comprándole otro, a fin de año. ¿Perdí el año? No perdí, perdimos, se dice. Porque no solo lo perdió el alumno, lo perdió también el padre, lo perdió la madre. Así nos sucedería a nosotros si el diablo nos venciera. ¿Me estoy explicando? Si el diablo nos venciera, no solo fuimos vencidos nosotros, derrotados solo nosotros, no, también la obra de Jesucristo. Porque lo que Él hizo por nosotros, ahora que somos libres, ahora que somos salvos, se puede destruir
por nuestra propia rebeldía e ignorancia de no estar preparados. Por eso la Escritura dice: preparémonos. Eso de revestirse, lo que está diciendo es constantemente. O sea, nada más, no es nada más de vestirse una vez y ya, no, hay que estar. Revistámonos mañana temprano, pasado temprano, revistámonos. Ahora, lo interesante es que hay una armadura de Dios por la cual dice podemos estar firmes. Esta es ceñirnos la cintura con la verdad. Este es el primer paso interesante, hermano. ¿Y sabe qué es la verdad? Es la integridad. Es la integridad. El primer elemento que nos da autoridad y poder para combatir las acechanzas del diablo es nuestra integridad. Ciñámonos con el cinto de la integridad. Como decimos en buen chapín, no le permitamos al diablo que nos tenga colita machucada. No le permitamos al diablo que cuando lo querramos atacar nos resulte respondón. ¿Me está explicando? Te puede salir respondón el diablo. ¿Te puede salir respondón? Hay un pasaje en el libro de los Hechos donde un hombre, sin ser íntegro, quiso imponerse o quiso mandar al diablo a que se fuera, a que saliera de un hombre que él tenía cautivo. Y llegó esta persona atrevida y empezó a ordenarle al espíritu inmundo que saliera. Sale, déjelo tranquilo, no lo moleste, y esto y el otro. ¿Y sabe qué le dijo el espíritu? ¿Y vos quién sos para echarme afuera? Y ese ¿y vos quién sos? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Qué autoridad tenés? El cinto de la verdad es integridad. Tú quieres tener esa libertad y quieres tener esa facultad de poder reprender, de poder resistirte a los dardos del diablo. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y déjeme decirle, íntegros no solo delante de Dios, sino delante del diablo. ¿Usted sabe que hay que ser íntegro delante del diablo? ¿Por qué? Oigan esto. Tal vez nos vamos a quedar solo con unos pocos datos. Vamos a seguir la otra semana con el tema, pero mire, ¿por qué Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para fastidiar a Job? ¿Por qué no Satanás agarró su avioncito y a la tierra y llegar ahí con Job y empezarlo a fastidiar y a fastidiar y a fastidiar? ¿Por qué tuvo que ir con Dios y decirle: mira, ¿me darías permiso? Porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Cuando llegó Job, dijo: este ya sé qué quiere. Ya consideraste a Job mi siervo, ¿verdad?
como que le has estado volando lente, que va a la iglesia, que tiene privilegio, que me está sirviendo. Ya le echaste ojo que es fiel, ya le echaste ojo que está bonito ahí, el hermanito y la hermanita están bonitos, ya les echaste ojo, ¿va? ¿Qué querés? ¿Por qué Satanás hizo lo que hizo con Job? ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo permitió. Porque Dios le dijo hacerlo. Ahora, ¿por qué Satanás no lo podía hacer sin esa autorización de Dios? Porque Job era íntegro delante de Dios. Aleluya, ¿me está explicando, hermano? Es importante ver estas cosas. Es importante. Job era íntegro delante del Señor, temeroso de Dios, dice la Escritura. Entonces, Satanás necesita un permiso especial para fastidiar a un hombre íntegro. Entonces, una de las primeras facultades que nosotros tenemos que tener para poder defendernos de los dardos del enemigo es integridad. El cinto de la verdad, el cinto de la integridad. Como dice el apóstol, tal vez de otra manera, estad en paz con Dios y con los hombres. Que no te tengan machucadita la colita. Se sabe que cuando, es un dicho muy chapín, pero cuando alguien tiene machucadita la colita, pierde autoridad inmediatamente. Un jefe en una industria, en una empresa que hizo algo incorrecto y un trabajador lo vio. Ese jefe ya no puede ejercer autoridad sobre ese trabajador. Ya va a llegar a decir, mira, ¿qué estás haciendo ahí? Que no? Ajá, yo voy a decir lo que usted hizo. Y mira, ¿y por qué no venís temprano? Ah, quiere que diga lo que hizo. No me esté regañando, no me está diciendo nada, porque yo voy a decir lo que hizo. Le tienen bien machucadita, porque no es íntegro. Entonces se pierde autoridad. ¿Y con qué autoridad vamos a resistir los dardos del diablo, hermano? Si no somos íntegros. Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, te voy a contar un secreto. Te voy a contar una nueva que me vino vía Facebook. Acabo de ver ahí en mi teléfono que parece que Satanás está tocando la puerta de mi Padre para pedirte, para zarandearte. Pedro, el diablo te está pidiendo para zarandearte. No para abrazarte, no confunda, no, para zarandear. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué hice yo, Pedro? He rogado para que en medio de la zarandeada no te falte la fe. Ahora, yo me he preguntado, no sé si usted viendo el pasaje se ha preguntado alguna vez, pero yo me he preguntado, ¿por qué no le dijo el Señor: no tengas pena, Pedro, no te vas a zarandear? ¿Por qué no le dijo el Señor: no tengas pena, Pedro?
El diablo te está pidiendo para zarandearte, pero yo te defiendo. Andas conmigo. No, 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 no. Le dijo, yo he rogado que tu fe no te falte. O sea que sí lo iban a zarandear, hermano. O sea, como que sí iba a haber permiso. Ahora yo voy a decir una cosa muy personal. El Pedro del ministerio de Jesús no es el Pedro después del día de Pentecostés. El Pedro que caminó a la par de Jesús era un Pedro bastante rascadito, hermano. Era un Pedro que de veras se la llevaba de rascadito. Caminaba con su pechito así salido porque como andaba a la par de Jesús. Pero si usted ve la escritura, en el tiempo que Pedro caminó con Jesús, Jesús lo tuvo que reprender muchas veces. Lo tuvo que poner en su lugar. Y eso quiere decir que Pedro entonces no era íntegro ahí. Le estaba haciendo falta algo. Aunque tenía privilegio, aunque veía los milagros del Señor, aunque lo enviaron a predicar, aunque resultó o regresó de ir a predicar, Señor, Señor, los demonios se sujetaban a la palabra y los vimos, todo eso. Pero le faltaba ser íntegro. Por eso lo zarandearon. Y vaya si no lo zarandearon. Tú eres uno de ellos, Pedro. Y Pedro, yo no ando con ellos. Pedro, tú eres uno de ellos y hablas como ellos, no seas mentiroso. Yo no ando con ellos. Segunda vez. Tercera vez, Pedro, yo te vi que andabas con Jesús. Jesús, ¿y quién es él? Óigame. Yo te vi que andabas con Jesús. Jesús, ¿y quién es él? Mire qué zarandeada la que le dio el diablo, hermano. Podemos tener privilegios, podemos ser cristianos, podemos andar con la Biblia, podemos venir a los cultos, pero si no hay integridad, preparémonos. El diablo tiene facultad para zarandearnos. En cambio, dice aquí, la firmeza vuestra será cuando en tu cintura apretes la verdad, apretes la integridad. Eso es interesante. Y luego dice, con la coraza de la justicia. Hay que obrar en justicia. No hemos sido llamados a condenar. No hemos sido llamados a señalar. Hemos sido llamados a pregonar la justicia de Dios por medio del Evangelio. El Evangelio trae justicia. ¿Qué quiere decir? Trae perdón, trae misericordia, trae bondad. El Evangelio de Jesucristo no es para condenar, sino para que nos salvemos, para que nos restauremos, para que por medio de este Evangelio recapacitemos y entonces arrepentidos nos acerquemos al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Algo más. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, demos de gracia
lo que de gracia hemos recibido. El evangelio es para el predicar el evangelio es para todos. Todos. Cuando aquel endemoniado en Gadara, el Señor lo liberó y experimentó esa sanidad de su alma, de su espíritu, le dijo al Señor Jesús: me voy contigo, me llevas, quiero caminar contigo. El Señor le dijo: no, vete a tu casa y cuéntales a los tuyos las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.